Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Juliana Parisi, esto es Mentes Médicas y el día de hoy vamos a hablar acerca de todo lo que tienen que saber sobre las anemias hemolíticas, todo así súper sintetizado. Ok, vamos a comenzar con la definición de anemia hemolítica. ¿Qué es una anemia hemolítica? La anemia hemolítica consiste en la disminución de la vida media de los glóbulos rojos debido a su destrucción. Recordemos que los glóbulos rojos generalmente viven alrededor de 120 días y que entonces si se están destruyendo antes de estos días es que se está produciendo una anemia hemolítica. ¿Ok? La clasificación, ¿cuál es la clasificación de estas anemias hemolíticas? Ellas se dividen en dos grandes grupos. Tenemos las anemias hemolíticas congénitas y tenemos las anemias hemolíticas adquiridas. Las anemias hemolíticas congénitas son esas anemias que se van a producir por un defecto intrínseco al glóbulo rojo. Es decir, es un factor propio de él el que está desencadenando esa destrucción. Como puede ser que sea un defecto que exista en su membrana, un defecto que esté en sus enzimas o un defecto en su propia hemoglobina. Ahora, en las anemias hemolíticas adquiridas, lo que sucede es que hay algo externo que está produciendo que estos glóbulos se destruyan. Entonces pueden ser factores inmunológicos, pueden ser que sean agentes físicos, infecciones, tóxicos. Esto los voy a explicar más adelante. Y acerca de estas patologías les voy a explicar brevemente y les voy a explicar qué es lo que ustedes tienen que saber en sí para que ustedes comprendan qué es lo que está sucediendo. ¿Ok? Dentro de todas estas patologías, de las más frecuentes es la esferocitosis. Este es un defecto de membrana que ocurre, ¿por qué? ¿Por qué ocurre este defecto? Porque hay una anomalía en sus proteínas de membrana. ¿Cuáles? Puede ser que sea en la banda 3, puede ser que sea en la espectrina, puede ser que sea en la adquirina y el defecto en la adquirina es la más frecuente. Entonces, ¿qué sucede? Que el glóbulo rojo va a disminuir su área de superficie y esto va a hacer que el glóbulo rojo pase de ser un disco bicóncavo a ser una esfera, lo cual también le otorga pérdida de, no le otorga, le quita. Esto hace que el glóbulo rojo pierda su plasticidad. ¿Ok? Y entonces al perder su plasticidad, el glóbulo rojo cuando pasa a través de vasos pequeños, vasos estrechos, él no va a poder deformarse y por ende se va a destruir. No solamente que se destruye en esos sitios, sino que también el vaso va a detectar que este glóbulo rojo es diferente, está extraño y entonces él lo va a destruir. ¿Ok? También, ¿qué sucede con estos esferocitos? Que ellos tienen una fragilidad osmótica aumentada y es por eso que a esta patología también se le puede hacer esta prueba, ¿ok? Para diagnosticarla. Otro de los defectos de membrana es la liptocitosis, ¿ok? Pero no nos vamos a detener mucho aquí porque esta no es tan frecuente. Chicos, recuerden que pueden encontrar el resumen de este tema en PDF en mi Patreon, adquiriendo la membresía de nuevos resúmenes. Ahí obtendrás los resúmenes anteriores del canal, es decir, los resúmenes de la carrera de medicina y también los nuevos resúmenes que iré subiendo. Y por supuesto, tengo que agradecer a mis patrocinadores. Un abrazo gigante para ustedes. Dentro de los defectos enzimáticos está el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta es una enzima que se encarga de reducir el glutatión y el glutatión es súper importante para eliminar lo que serían los agentes oxidantes, para eliminar el peróxido de hidrógeno. Y al no estar esta enzima, pues no se puede eliminar el peróxido de hidrógeno y entonces el glóbulo rojo va a ser destruido. El otro defecto enzimático es un déficit de piruvatocinasa. Esta enzima es súper importante para producir ATP y al no existir energía en el glóbulo rojo, pues este se va a destruir, ¿ok? Luego están los defectos de la hemoglobina o también conocidos como hemoglobinopatías. Aquí contamos con dos patologías. Una es la talasemia y la otra es la drepanocitosis o anemia drepanocítica. La talasemia es un defecto cuantitativo de la hemoglobina. ¿Qué quiere decir esto? Que va a faltar una cadena de globina. Fíjense, en la talasemia, vamos a explicar primero cómo es la hemoglobina adulta. La hemoglobina adulta está formada por 4 cadenas de globina. Tienes 2 alfa y tienes 2 beta. ¿Ok? Esa es la hemoglobina A1. Y que entonces lo que sucede en la talasemia es que cuando hay un déficit, una ausencia de alguna de estas cadenas, se va a formar una alfa talasemia o una beta talasemia dependiendo de cuál sea la cadena que falte. Si falta una beta, beta talasemia, y si falta una alfa, alfa talasemia.
Lo que ocurre en la beta-talasemia, que esta es la más frecuente, es que no van a haber cadenas beta, entonces se van a empezar a formar muchas cadenas alfa y eso hace que se formen tetrámeros que precipitan, y al precipitar cambia la fórmula del glóbulo rojo y también hace que estos se destruyan. Eso es lo que ocurre en la beta-talasemia, además de que se van a producir más hemoglobina fetal y más hemoglobina A2 y no se produce la hemoglobina A1, ¿ok? Ajá, eso es lo que sucede en la talasemia. Pero ¿qué sucede en la anemia drepanocítica? En la anemia drepanocítica, al contrario con la talasemia, este es un defecto cualitativo. ¿Qué quiere decir eso? Que la cadena de globina que se forma está anómala, está rara. ¿Por qué? Porque resulta que cuando se sintetiza la cadena beta, en la sexta posición hay un cambio de un aminoácido. Se cambia el ácido glutámico por la valina y esto hace que no se forme una hemoglobina normal, sino que se forme la hemoglobina S. Esta hemoglobina S, al estar desoxigenada, ella forma precipitados, ¿ok? Precipita, y al precipitar eso hace que también cambie la fórmula, la forma del glóbulo rojo y pase a ser forma de os. Se vuelve más rígido el glóbulo rojo y tiene una forma de os, y es por eso que también a esta patología se le conoce como la anemia de las células falciformes, ¿ok? Al tener esa forma, cuando ellos pasan por los vasos de la microcirculación, pues se van a atorar todos, se van a quedar todos y van a ocluir ese vaso, además de que también se van a destruir, y eso va a hacer que haya una isquemia. ¿Por qué? Porque fíjense que la sangre no puede pasar, el oxígeno no puede pasar, y si el oxígeno no pasa, hay isquemia, y al haber isquemia se produce lactato, y eso es lo característico de esta patología, es que estos pacientes cursan con crisis dolorosas, ¿ok? Crisis dolorosas que suceden no solamente a nivel de órganos, sino también a nivel de extremidades, a nivel del abdomen. Ya les voy a explicar más adelante de eso, ¿ok? Entonces básicamente de eso tratan estas patologías. Vamos entonces con las anemias hemolíticas adquiridas. ¿Qué va a pasar con esto? Fíjense, las inmunológicas. Las inmunológicas pueden ser de dos tipos. Puede ser que sea un defecto autoinmune, ¿ok? Que quiere decir que se están formando anticuerpos contra antígenos que son propios, o un defecto isoinmune, que quiere decir que se están formando anticuerpos contra antígenos que no son nuestros. ¿Ok? Entonces, en las anemias hemolíticas autoinmunes se dividen en dos. Están las de anticuerpos calientes y anticuerpos fríos. Los anticuerpos calientes son dadas por la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G literalmente prefiere esas temperaturas superiores a 37 grados centígrados, y se va a unir a la superficie de los glóbulos rojos y los va a destruir. Esto, ¿dónde sucede? ¿En qué patología sucede? Generalmente puede suceder de manera idiopática, o puede suceder en pacientes que tengan tumores, enfermedades linfoproliferativas, y también pacientes que ya presenten enfermedades autoinmunes, ¿ok? En cambio, los anticuerpos fríos se van a dar por la inmunoglobulina M, y esto guarda relación con infecciones asociadas al virus del Epstein-Barr y infecciones asociadas al micoplasma, ¿ok? Infecciones producidas, ¿ok? Ajá, dentro de las anemias inmunológicas, o sea, dentro de las anemias hemolíticas isoinmunes están dos: la reacción hemolítica del recién nacido y la reacción hemolítica transfusional aguda, ¿ok? Entonces, una vez... no hemos terminado. Fíjense, también tenemos que las anemias hemolíticas adquiridas pueden suceder por agentes físicos, como cuáles. Puede ser que sean quemaduras graves, pacientes portadores de válvulas cardíacas mecánicas, y también pacientes que presente una anemia hemolítica microangiopática. También se puede dar el hecho de que los glóbulos rojos se destruyan por infecciones, como cuáles, como la producida por el parásito Plasmodium falciparum, que este produce la enfermedad, la malaria, ¿ok? Y el paludismo. Y también están los tóxicos, como el arsénico y otros agentes tóxicos, ¿ok? Entonces, vamos a hablar ahora de los paraclínicos. Vamos a hablar de los paraclínicos. Fíjense que también los paraclínicos guardan relación con las bases fisiopatológicas. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos viendo que el paciente tiene una destrucción de los glóbulos rojos, la médula ósea va a tratar de compensar eso. Va a intentar realizar una compensación, como aumentando su eritropoyesis, y esto va a hacer que aumenten las líneas precursoras, y esto va a hacer que aumenten entonces
los reticulocitos en sangre. Generalmente es mayor al 2% los reticulocitos. También, al haber una mayor destrucción de los glóbulos rojos, va a haber mayor liberación del grupo hemo y del grupo globina, ¿cierto? Entonces va a haber un mayor catabolismo del grupo hemo y eso entonces va a hacer que exista un aumento de la bilirrubina indirecta. El paciente va a cursar con una hiperbilirrubinemia indirecta y es por eso que nosotros vemos que esos pacientes están ictéricos. Luego está el aumento del urobilinógeno. Este se produce porque al haber un mayor catabolismo del grupo hemo, una mayor producción de bilirrubina indirecta, hay mayor producción de bilirrubina directa. Recuerden que la bilirrubina directa va a la bilis, llega al tracto gastrointestinal y es ahí donde es transformado a urobilinógeno y estercobilinógeno por las bacterias y que luego este urobilinógeno regresa a la sangre para irse al riñón, ¿ok? Entonces vamos a ver que existe un aumento del urobilinógeno y es por eso que nosotros podemos ver que las orinas de estos pacientes son más oscuras de lo normal. Un aumento de la LDH se va a dar porque la LDH es una enzima, es la lactato deshidrogenasa que está en los glóbulos rojos y al destruirse estos, pues liberan LDH. La disminución de la lactoglobina es debido a que esta es una alfa-globulina que está en la sangre que se une a la hemoglobina libre. Al haber tanta hemoglobina libre en la sangre, pues más lactoglobina se va a unir a ella y eso va a hacer que el hígado no pueda compensar esa unión que está habiendo en la sangre y no pueda producir tanta como la que se está disminuyendo. Entonces por eso es que hay una disminución de la lactoglobina. Frotis sanguíneo, súper importante el frotis sanguíneo porque es ahí donde podemos evidenciar la morfología de los glóbulos rojos. Recordemos que podemos ver esferocitos, entonces se trata de una esferocitosis, si vemos dianocitos se trata de una talasemia y si vemos drepanocitos o células con forma de hoz se trata de una anemia drepanocítica. El CUMS es una prueba inmunológica que va a detectar anticuerpos o complementos o el complemento adherido a la superficie del glóbulo rojo, ¿ok? Es por eso que en estas patologías, en las que son inmunológicas, bien sea autoinmune o isoinmune, vamos a ver que hay un CUMS directo positivo, ¿ok? Entonces, CUMS súper importante para diferenciar las anemias hemolíticas que son inmunológicas de las que no lo son, ¿ok? Ahora, vámonos con la clínica. ¿Cómo va a estar este paciente? Fíjense, dentro de la clínica pueden suceder dos cosas. Y es que la clínica va a depender de tres cosas. Va a depender, uno, de qué tan grave es esa hemólisis, qué tan intensa es. Dos, de la capacidad de compensar, o sea, de la capacidad de compensación que tiene la médula ósea. Y tres, de dónde ocurre la hemólisis. ¿Ok? Y entonces es por eso que tenemos dos grandes grupos. Tenemos las hemólisis crónicas y las hemólisis agudas. Hemólisis crónica quiere decir que la hemólisis va a suceder de manera extravascular, va a suceder en el sistema fagocítico mononuclear, es decir, va a suceder en vaso, en hígado y en médula ósea. ¿Ok? En cambio, en la hemólisis aguda, la hemólisis es intravascular, es dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, en la hemólisis crónica puede ser que el paciente esté presentando una hemólisis que sea ligera y es por eso que él va a estar asintomático. En cambio, si hay una hemólisis intensa, el paciente va a tener palidez, va a tener ictericia y va a tener una esplenomegalia. Además, estos pacientes a largo plazo pueden presentar ciertas complicaciones, como cuáles. Puede evidenciarse una litiasis biliar. ¿Por qué? Porque al haber un mayor catabolismo del grupo hemo, hay mayor producción de bilirrubina y recuerden que la bilirrubina va a ¿dónde? A la bilis, ¿ok? Y entonces al haber más bilirrubina en la vesícula biliar, pues eso va a propiciar la formación de litos, ¿ok? Y es por eso que ellos pueden cursar con esa litiasis biliar. Una hemocromatosis, ¿por qué? Porque la absorción del hierro está aumentada a nivel del tracto gastrointestinal y además de que por las transfusiones se transfunde mucho hierro también, entonces por eso se puede desarrollar la hemocromatosis. Deformidad craneofaciales y de los huesos largos. Esto va a suceder porque la médula ósea está tan activa, está produciendo tanta, o sea, ella está aumentando su eritropoyesis, que ese espacio medular se expande y también entonces los huesos se expanden y se deforman. En la anemia megaloblástica va a suceder porque al tener una producción más activa a la médula ósea, al estar aumentando su eritropoyesis, eso va a hacer que
haya un aumento de la demanda del ácido fólico y que entonces, pues, al haber un aumento va a llegar un momento, un aumento de la demanda va a llegar un momento que el ácido fólico pues va a disminuir, ¿ok? Entonces, sí. Ajá, entonces seguimos con, fíjense que también estos pacientes, o sea, básicamente estos pacientes con hemólisis crónica son los pacientes que vienen con la anemia hemolítica congénita, ¿ok? Que ya vienen desde largo rato con esa hemólisis y entonces ellos cursan con esta sintomatología. Fíjense que ellos también pueden presentar crisis. Estas crisis pueden ser de varios tipos. Estas crisis las puede presentar la esferocitosis como también la puede presentar la drepanocitosis. Excepto que la drepanocitosis solo presenta estas crisis dolorosas, la esferocitosis no. Crisis de aplasia, ¿qué significa eso? Que va a haber un enlentecimiento de la eritropoyesis a nivel de la médula ósea, entonces el recuento de eritrocitos va a bajar drásticamente. Esa crisis de aplasia se da por una infección de un virus, específicamente del parvovirus B19. Las crisis infecciosas se dan porque recuerden que estos pacientes son más susceptibles a ser infectados por gérmenes que son capsulados, ¿ok? ¿Como cuáles? Como el neumococo, el meningococo, la salmonela y como el Haemophilus influenzae, ¿ok? Y las crisis hemolíticas es cuando se produce una destrucción aguda de los glóbulos rojos y que esta viene a ser dada por infecciones virales, ¿ok? Y el paciente también en estas crisis puede cursar con fiebre. Las crisis dolorosas son propias de la anemia drepanocítica, ya se las había explicado. Son pacientes que al tener los glóbulos de esa forma, los drepanocitos van a ocluir los vasos de la microcirculación y eso va a hacer que no haya oxígeno, se produzca la isquemia y que entonces se produzca el dolor. También, como les dije, esto puede suceder a nivel de extremidades, a nivel de los órganos. Muchas veces sucede que estos pacientes presentan crisis dolorosas abdominales y que se pueden confundir con un abdomen quirúrgico, ¿ok? Entonces pendiente con eso. También que ahí está descrito el síndrome torácico agudo, que es lo que sufren también estos pacientes con anemia drepanocítica, que va a existir la sintomatología de que el paciente va a presentar tos, va a presentar disnea, va a presentar dolor torácico y que en la radiografía se pueden ver infiltrados pulmonares, ¿ok? Ajá, entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la hemólisis aguda. ¿Qué va a suceder en la hemólisis aguda? Como dijimos, este proceso se va a dar de manera intravascular. En los vasos es que se va a producir la destrucción de estos glóbulos rojos. Y fíjense, el paciente va a cursar con una palidez aguda, con subictericia, con taquicardia, con hipotensión, con harinas oscuras. ¿Por qué? Porque la hemoglobina, la destrucción de los glóbulos rojos va a ser tan masiva en los vasos que mucha hemoglobina va a irse hacia el riñón, entonces va a filtrarse y va a llegar a la orina y entonces es por eso que en estos pacientes se evidencia una hemoglobinuria. Y ¿qué más por aquí? Bueno, el diagnóstico es eminentemente clínico y también paraclínico. Es súper importante realizar los laboratorios porque fíjense todo lo que podemos encontrar. Y también en estas patologías, en las hemoglobinopatías, se pueden hacer una electroforesis, ¿ok? De la hemoglobina. Y también en la esferocitosis se puede hacer la prueba de fragilidad osmótica. Ahora, en cuanto al tratamiento, este va a depender, por supuesto, de la causa y que también de qué tan grave es la anemia, si es una anemia moderada, si es una anemia grave, y esto se los voy a explicar de manera muy general. Por ejemplo, en la esferocitosis está descrito que a los pacientes con anemias moderadas y graves se les indica una esplenectomía laparoscópica. Esto va a hacer que los pacientes reduzcan su hemólisis y reduzcan la anemia, ¿ok? Pacientes con anemia drepanocítica se les indica hidroxiuria porque esto hace que disminuyan el número de crisis dolorosas y que también se presente menos el síndrome torácico agudo. A estos pacientes se les administra ácido fólico. ¿Por qué? Porque tenemos la complicación de la anemia megaloblástica que puede suceder. Ahora, en cuanto a cómo tratamos estas crisis, bueno, la crisis hemolítica se va a tratar con transfusiones, con hidratación. Las crisis infecciosas se van a tratar con antibióticos. Recordamos que también se le puede dar profilaxis a estos pacientes, como vacunación de vacunas de los gérmenes capsulados, ¿ok? Las crisis dolorosas se tratan con oxígeno,
con analgesia y con hidratación, ¿ok? Y bueno chicos, esto ha sido todo, espero que les haya gustado este video, que si te gustó por favor le des un like y escríbeme en los comentarios de qué otra patología, de qué otro tema de medicina te gustaría que hable. Y nos vemos en donde, en el próximo video de mi canal, tu canal, Mentes Médicas. Chau chau.